Muy bien. Vamos a continuar ahora con la llamada materia. La semana pasada creo que fue el día jueves, si no me equivoco, ¿ya? Nos quedamos viendo la parte de materia, ¿correcto? Muy bien, chicos, muy bien, materia, ¿correcto? Y ahí está. A ver, justamente, jóvenes, vamos a hablar ahora sobre lo que viene a ser la llamada combinación, ¿de acuerdo? La denominada combinación, ¿correcto? A ver, la semana pasada hablamos sobre mezcla, la semana pasada nos quedamos hablando sobre mezcla. Te hago recordar que una mezcla es simplemente la reunión de dos o más sustancias, ¿ya? Cuando tú quieres hablar de mezclas, simplemente viene a ser la llamada reunión de dos o más sustancias, recuérdalo, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, ten presente, por favor. Una reunión, jóvenes, una reunión, muchachos, es simplemente colocarlo nada más, simplemente juntarlo nada más, ¿no? Por ejemplo, si estás en un salón de clase, si estás en un salón de clase, muchachos, ¿ya? A ver, si estás en un salón de clase, jóvenes, simplemente decimos nosotros que en ese salón de clase, jóvenes, ¿no? Cuando uno lo observa, por ejemplo, ellos representan una mezcla, ¿está bien? Ellos van a representar una mezcla. Una reunión, jóvenes, significa simplemente la ocurrencia de las personas, los cuerpos, los materiales que están dentro de ella, ¿no es cierto? Entonces, quiero que sepas que una mezcla es simplemente una reunión, a diferencia de una combinación. En una combinación se va a crear, en una combinación se va a formar, en una combinación se va a generar nueva sustancia. Quiero que sepas que la combinación significa cuando una sustancia original se va a transformar para crear otra sustancia. La palabra combinación significa que una sustancia original, muchachos, se va a transformar para crear, para formar algo nuevo. Justamente a ello llámale combinación. Entonces, una combinación viene a ser aquel fenómeno por el cual la materia se transforma para crear algo nuevo. Una combinación viene a ser que la materia inicial, la sustancia inicial, va a generar algo que ya deja de ser lo anterior. Por ejemplo, si yo tengo el hidrógeno y tengo por aquí el oxígeno, si de alguna manera los combino, ellos van a tener que crear la molécula de agua. Y una cosa es molécula de agua, otra cosa es el hidrógeno y otra cosa es el oxígeno. Son totalmente diferentes. Por eso, por favor, quiero que sepas que en una combinación se juntan las sustancias, pero para crear algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos un pedazo de hierro y lo dejamos en la intemperie y en un rincón de la casa? Nos olvidamos de ella. Al cabo de algunas semanas o al cabo de algunos meses, ¿no es cierto? Ese hierro, esa placa metálica de hierro se va a oxidar. ¿Qué significa eso? Que vas a crear, correcto, vas a formar nueva sustancia, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, por eso, por favor, recuerda, una cosa es una combinación, otra cosa viene a ser una mezcla, son cosas totalmente diferentes, ¿de acuerdo? ¿Ya? Son cosas totalmente diferentes, ¿no? En una mezcla se conservan las sustancias, en una combinación se crea o se forman nuevas sustancias, ¿correcto? Por ejemplo, si yo tengo agua y le agrego la sal, lo agito, lo muevo, ¿no es cierto? Disuelvo la sal, al final tengo el agua salada, nada ha cambiado. Simplemente podemos decir que la sal se ha esparcido por ahí, pero por ahí está la sal. Por eso yo siento el sabor salado, ¿sí, los muchachos? Por eso yo siento el sabor salado, ¿sí, los jóvenes? ¿Está bien? Por ejemplo, muchachos, si yo le agrego el hidrógeno y el cloro en un recipiente y lo transformo, voy a formar el ácido clorhídrico. Una cosa es un ácido, otra cosa es un hidrógeno y otra cosa es un cloro. Son sustancias totalmente diferentes. Cuando ocurre eso, jóvenes, eso se llama combinación. Es totalmente diferente una mezcla de una combinación. En una mezcla sigue siendo las mismas sustancias. Una combinación, muchachos, ya viene a ser algo nuevo. Es como, por ejemplo, para entenderlo en nuestro idioma, a ver, papá y mamá están ahí, ¿no? Sentaditos, juntitos, eso es una mezcla. Pero si ellos se combinan, van a crear que aquí, por ejemplo, tú serías como una combinación, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eso es lo que realmente ocurre, ¿ya? Ten presente, por favor, una cosa es una mezcla, otra cosa es una combinación, son totalmente diferentes, ¿estamos de acuerdo? Ya no te vayas a olvidar, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos un pedazo de hierro y lo dejamos encima de una mesa? Tú sabes muy bien que ese hierro lo va a oxidar el aire, pero no es que lo oxide el aire, el que lo oxida es el oxígeno. Debido a la presencia de oxígeno, muchachos, ¿ya? Debido a la presencia de oxígeno, ese pedazo de hierro se va a oxidar.
formando por acá la nueva sustancia, formando por acá el llamado óxido de hierro, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? No te vayas a olvidar, ¿ya? Entonces, muchachos, cuando una sustancia se combina con la otra, vas a generar una nueva sustancia. Cuando una sustancia se combina con la otra, vas a formar nueva sustancia. Eso, jóvenes, se llama combinación. A todo lo que ha ocurrido, a todo el proceso que ha pasado, eso se llama combinación. ¿Está bien? Por ejemplo, yo inhalo el oxígeno, ¿sí o no, jóvenes? En mi organismo yo tengo carbohidratos. El carbono de las comidas que yo tenga reaccionará con el oxígeno, formando el CO2. Eso, por ejemplo, es una combinación, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Entonces, una combinación es cuando tú vas a crear nueva sustancia, vas a crear nueva sustancia. Eso se llama combinación, no te vayas a olvidar, ¿está bien? ¿Ya? Por si acaso. Por ejemplo, muchachos, por acá, a ver, por ejemplo, te comentaba, a ver, la oxidación es una combinación. La llamada combustión es una combinación, ¿no? Cualquier proceso de cambio, cualquier proceso de reacción donde se genera nueva sustancia, eso se llama combinación. La combinación es el proceso, lo que ocurre para crear algo nuevo. Todo lo que está pasando para formar algo nuevo. Eso, jóvenes, se llama combinación, no te vayas a olvidar, ¿eh? Por ejemplo, la llamada fotosíntesis. La llamada fotosíntesis es una combinación, muchachos, ¿ya? La llamada fotosíntesis, ¿correcto? Sí, muy bien. Por ejemplo, cuando la llamada electrólisis. Electrólisis es una combinación, ¿de acuerdo? Sí, ¿ya? Por ejemplo, la llamada fotólisis. La llamada fotólisis es una combinación. ¿Eh? La fotosíntesis, la combustión. La llamada neutralización. La llamada neutralización es una combinación. Cualquier proceso que te acuerdes que genere el cambio para formar algo nuevo, eso se llama combinación. ¿Correcto? ¿Sí? Por ejemplo, con la llamada fermentación. La llamada fermentación es una combinación. ¿No? Cualquier reacción química es una combinación, recuerda. ¿Está bien? Por ejemplo, muchachos, a ver, la llamada, de repente podemos hablar por acá de la llamada hidrólisis. La llamada hidrólisis es una reacción también. ¿Ya? Por lo tanto, es una combinación. ¿Está bien? Por ejemplo, jóvenes, a ver, la llamada fotólisis, ya lo dijimos. La llamada corrosión. La corrosión, jóvenes, es cuando un ácido le cae a un metal. ¿No? Cuando a un metal le cae el ácido, jóvenes, ¿ya? Cuando a un metal le cae el ácido, genera una corrosión, ¿ya? A eso llámale corrosión. ¿Estamos de acuerdo? Sí, muy bien, ¿ya? Correcto, Carlito, muy bien. La digestión, correcto. La electrólisis también, muy bien. ¿No? La vulcanización también, muy bien, muchachos, muy bien. De esa manera, jóvenes, hablamos sobre la llamada combinación, ¿de acuerdo? Ya está. Por ejemplo, la combinación también llámale fenómeno químico. A la combinación yo le puedo llamar fenómeno químico. ¿Por qué? Una vez más, porque vas a crear, porque vas a formar, porque vas a generar nuevas sustancias. ¿Eh? Eso viene a ser una combinación. Eso viene a ser un fenómeno químico, ¿de acuerdo? ¿No? Ya no te debes olvidar, ¿correcto? ¿Ya? A ver, así como hay fenómeno químico, hay fenómeno físico. Pero en el fenómeno físico la materia cambia sin crear nada nuevo. En cambio, en un fenómeno químico, la materia cambia porque vas a crear algo nuevo. En un fenómeno físico, no. En un fenómeno físico, la materia va a cambiar, pero la sustancia sigue siendo la misma. Por ejemplo, a ver, tú tienes por acá un cubo de hielo. ¿Qué pasa cuando el cubo de hielo lo colocas encima de una mesa? A ver, sobre todo en este pequeño, bueno, ya estamos nosotros en invierno, ¿no? O mejor dicho, estamos en otoño, ¿no es cierto? Y pareciera que estuviéramos en verano todavía, el sol sigue saliendo, ¿sí o no? ¿Qué pasa, a ver, cuando un cubo de hielo lo colocas encima de una mesa? ¿Se derrite, sí o no, muchachos? Correcto, correcto, se derrite, ¿sí o no? ¿No? Y todo cambio de estado, como aquel que se derrite, cualquier cambio de estado que luego lo vamos a ver, ¿correcto? Cualquier cambio de estado viene a ser un fenómeno físico, recuérdalo. ¿Ya? ¿Correcto? Sí, viene a ser un fenómeno físico. ¿No? ¿Por qué, profesor? Porque él era sólido, él es líquido. Él es agua líquida, él es agua sólida, ¿sí o no? Químicamente hablando, era agua. Químicamente hablando, sigue siendo agua. Agua. Bueno, si sigue siendo la misma sustancia, simplemente a ella llámale fenómeno físico. ¿Ya? Cuando no se crea nada nuevo, jóvenes, cuando no se crea nada nuevo, es un fenómeno físico, recuérdalo. ¿Está bien? No te vayas a olvidar, ¿ya? Entonces, de esa manera, jóvenes, hablamos sobre el llamado fenómeno físico. Por ejemplo, la fusión del hielo, a ver.
Jóvenes, por ejemplo, la llamada destilación. La llamada destilación. Ya está, muchachos. ¿Eh? La llamada destilación. Jóvenes. La llamada destilación es un proceso de separación, ¿no? Cuando tú tienes agua y alcohol en un recipiente y lo quieres separar, tienes que destilarlo. Es la separación de dos sustancias, pero sigue siendo la misma sustancia. ¿Eh? Así como tú puedes mezclar, ¿no es cierto? También lo puedes separar. Y justamente cualquier tipo de separación es un fenómeno físico, porque no crea ninguna sustancia nueva, sigue siendo la misma. A eso llama la destilación, ¿correcto? Sí, muy bien, ¿ya? Eso viene a ser una destilación, ¿de acuerdo? ¿Ya? Jóvenes, por ejemplo, a ver, muchachos, por ejemplo, a ver la llamada sublimación. La llamada sublimación. Recuerden que todo cambio de estado es un fenómeno físico y la sublimación es un cambio de estado. Es cuando un sólido pasa directamente a gas. Por ejemplo, el hielo seco. ¿No? Tú conoces el hielo seco, un sólido blanquecino, parecido al hielo que tú conoces, pero más blanco, ¿no es cierto? Él no pasa al estado líquido, sino directamente va de sólido a gas. Ese cambio de estado, jóvenes, se llama sublimación. ¿Ya? Ese cambio de estado, muchachos, se denomina sublimación, ¿de acuerdo? Esos jóvenes se llama sublimación, muy bien, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a ver, por ejemplo, jóvenes, puede ser o no la llamada, por ejemplo, a ver, compresión. La llamada compresión, ¿no? Cuando un gas se comprime, le reduce su volumen, pero sigue siendo el mismo gas. ¿Eh? Es como, por ejemplo, inflas un globo, ¿está bien? Y lo amarras y luego quiere bajarle un poquito. Lo puede bajar, ¿sí o no, muchachos? ¿No? Esa soguita que le estás amarrando puede bajarle un poquito más. ¿Está bien? ¿Y eso, muchachos, qué significa entonces? Simplemente, jóvenes, simplemente, muchachos, se está comprimiendo el gas, le está reduciendo el espacio de movimiento. Pero sigue siendo el mismo gas, no has creado nada nuevo. Si tú colocas en un globo el helio, porque tú lo bajas, ya no va a ser, por ejemplo, criptón, xenón, radón, no, no es cierto, sigue siendo el helio, son los muchachos. No creas nada nuevo, ¿está bien? Justamente eso es más fenómeno físico, ¿no? La compresión, sublimación, destilación, las aleaciones. ¿Recuerda, joven? La aleación es una mezcla, sobre todo de metales, ¿ya? Y en ese caso, muchachos, viene a ser un fenómeno físico porque se conserva la sustancia, recuérdalo, ¿está bien? Claro que sí, también Miriam, la dilatación, por ejemplo, ¿no es cierto? La llamada dilatación. Es cuando, por ejemplo, tienes un metal y lo calientas. Y si tienes un metal y lo calientas, ese metal se ancha un poquito. Eso se llama dilatar, ¿no? Pero sigue siendo la misma sustancia, ¿no es cierto? No cambia nada nuevo, no genera nada nuevo, ¿no? La dilatación, ¿no? Por ejemplo, jóvenes, las mezclas también. Cualquier tipo de mezcla, mira, bien. ¿Eh? Por ejemplo, muchachos, a ver, la llamada licuación de los gases. Cuando el gas se licúa, pasa de gas a líquido, pero sigue siendo el mismo gas. No has creado nada nuevo, no has generado nada nuevo, sigue siendo la misma sustancia. Cuando ocurre eso, eso se llama fenómeno físico. ¿Eh? Cuando se conserva la sustancia y no crea nada nuevo, eso se llama fenómeno físico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ten presente, muchachos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, jóvenes. Por ejemplo, muchachos, a ver, podemos hablar de tantos casos que hay jóvenes, a ver, ¿ya? De repente se puede hablar también de la filtración, ¿no es cierto? La filtración. Tienes sólido y lo separas de un líquido, ¿no? Entonces, cuando ocurre eso, lo estás filtrando, ¿sí o no? ¿Ya? La filtración viene a ser un fenómeno físico también. Cualquiera de ellos es un fenómeno físico, en forma general. Profesor, tal cosa, te pregunto, ¿esa tal cosa creó algo nuevo, alguna sustancia nueva? No, pero entonces, fenómeno físico. ¿De acuerdo? Simplemente fenómeno físico. ¿Ya? Si crea algo nuevo, sería fenómeno químico. Pero si sigue siendo la misma sustancia, eso es un fenómeno físico. ¿De acuerdo? No te vayas a olvidar, ¿correcto? ¿Sí? Si sigue siendo lo mismo, muchachos, si sigue siendo lo mismo jóvenes, ¿está bien? Si sigue siendo lo mismo, entonces viene a ser justamente un fenómeno físico. ¿De acuerdo? Ya está. El otro, a ver, fenómeno alotrópico, veamos. El fenómeno alotrópico, muchachos, es aquel fenómeno por el cual a un elemento lo encuentras en la naturaleza mediante dos o más formas diferentes. Por ejemplo, a ver, el caso más sencillo para ti, el oxígeno. Pregunto, ¿cuál es la fórmula del oxígeno que respiramos nosotros? A ver, ¿te acuerdas? A ver, ¿cuál es la fórmula del oxígeno que respiramos nosotros? A ver. ¿Alguien? Vania.
Dania, Vanessa, tú me estás poniendo el H2O. ¿Qué? ¿Tú respiras H2O, Vanessa? Tracy, ¿tú respiras agua? Pucha, ya te crees Aquaman tú, no te pases, ¿ah? Oye, ya tú te crees Aquaman, ya no te pases, ¿ah? A la sirenita, muy bien. La que respiramos nosotros, a ver, como dijo la mayoría, respiramos el O2. Respiramos el O2, el oxígeno molecular, como lo colocaron algunos, ¿está bien? Lo que respiramos nosotros viene a ser el O2, ¿está bien? Y lo que nos protege de los rayos solares, ¿no? Lo que nos protege de los rayos solares, el llamado ozono, ¿qué fórmula tiene? Claro, claro que sí, claro que sí. Como tú te puedes dar cuenta ahí, son dos tipos de oxígenos. Hablamos del O2 y hablamos del O3. Son dos tipos de oxígeno. El O2 y el O3. ¿Estamos de acuerdo? Ya está, jóvenes. Como tú puedes observar entonces, el oxígeno lo encontramos mediante dos formas diferentes. Si tú al oxígeno lo encuentras mediante dos formas diferentes, jóvenes, eso se llama alotropía. Cuando un elemento, ojo, escúchame bien, cuando un elemento se encuentra en la naturaleza mediante dos o más formas diferentes, esos jóvenes se llama alotropía. El oxígeno, te decía, el O2, la que respiramos nosotros, y el otro es lo que nos protege de los rayos solares, son los muchachos. ¿Estamos de acuerdo? Eso viene a ser justamente la llamada alotropía, ¿de acuerdo? El oxígeno tiene alotropía. Por ejemplo, el carbono tiene dos formas alotrópicas, el llamado diamante y el llamado grafito. El llamado diamante, muchachos, viene a ser tetraedros. El llamado grafito viene a ser caras hexagonales, ¿está bien? ¿Ya? Entonces, hablar del diamante, hablar del grafito, jóvenes, son hablar de dos formas del carbono, del cómo lo encontramos en la naturaleza. Ambos carbonos, jóvenes, se encuentran en la naturaleza. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que el carbono lo encontramos acá en la Tierra de dos formas diferentes. Uno es el diamante y el otro es el grafito. Esas dos formas diferentes, esos jóvenes se le llama alotropía, así como el oxígeno. El oxígeno tiene alotropía, ¿por qué? Porque lo encontramos en forma de O2 o lo encontramos en forma de O3. Tiene dos formas alotrópicas, muchachos. Entonces, justamente, jóvenes, eso se llama alotropía, ¿de acuerdo? Entonces, no te vayas a olvidar. La alotropía, entonces, es aquel fenómeno por el cual un elemento se encuentra en la naturaleza mediante dos o más formas diferentes. Esos jóvenes se llama alotropía, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Por ejemplo, te decía el oxígeno, a ver. El oxígeno. Por ejemplo, muchachos, a ver, tenemos el llamado azufre. Tenemos el llamado fósforo. El fósforo, el azufre, el fósforo. Tenemos, por ejemplo, jóvenes, a ver, el llamado hierro. El estaño. El hierro, el estaño, ¿vale? Por ejemplo, tenemos, jóvenes, el llamado silicio. El llamado germanio. Ya está. Entonces, conclusión, ¿por qué se llama alotropía? Es porque un elemento se encuentra en la naturaleza mediante dos o más formas diferentes. ¿Correcto? ¿Sí? Justamente a ello llámale alotropía. ¿Correcto? No te vayas a olvidar. ¿Está bien? ¿Ya? Te pregunto, a ver, ¿el agua tiene alotropía? Ya, escúchame, te voy a repetir otra vez hoy. Te voy a repetir otra vez, escúchame. Dice, alotropía es cuando un elemento se encuentra en la naturaleza mediante dos o más formas diferentes. Te vuelvo a preguntar, ¿el agua tiene alotropía? No. No, profesor. Pero algunos me dijeron que sí. Entonces, No, porque... entonces mira, jóvenes, el agua es imposible que tenga alotropía. El agua por ningún lado del mundo va a tener alotropía. En ningún planeta el agua va a tener alotropía. Porque ¿qué significa la palabra alotropía? Es cuando una sustancia, ¿no es cierto? ¿Sí? Es cuando un elemento, ojo, es cuando un elemento se encuentra en la naturaleza mediante dos o más formas diferentes. Ojo, es cuando una sustancia, pero en elemento, en elemento.
Cuando el elemento se encuentra en la naturaleza mediante dos o más formas diferentes. El agua no, porque el agua no es un elemento, el agua es un compuesto. ¿Saben? Por ejemplo, el acero es una mezcla. Recuerda que el acero es una mezcla. Si el acero es una mezcla, no puede tener alotropía. Para que tenga alotropía tiene que ser un elemento, recuerda, tiene que ser un elemento, no te vayas a olvidar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? No puede ser un compuesto, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Por el caso, muy bien, Tracy, muy bien, José, muy bien. ¿Correcto? ¿Sí? No te vayas a olvidar, muy bien. ¿Ya? Ten presente esa manera. Eso, jóvenes, se llama alotropía, ¿de acuerdo? El otro, a ver, fenómeno nuclear. Chicos, fenómeno nuclear. ¿Saben? Entonces, correcto. Milagro, pero solamente son algunos, no son todos. Ellos nada más son. Ellos nada más son, ¿de acuerdo? ¿Está bien? A ver, fisión nuclear. Es la ruptura de un átomo para formar otros más livianos. Es la ruptura de un átomo para generar uno más liviano. Por ejemplo, muchachos, a ver, cuando el uranio, tú lo bombardeas, ¿ya? Cuando el uranio tú lo bombardeas, formas un nuevo átomo. ¿Eh? Formas un nuevo átomo. Pero por acá, más que todo por acá. 89,36. ¿Ahí o no? 144 por acá, 56. Ya está. 36 y 56, ahí está. Más 3 neutrones. ¿Ya? Más energía. Te comento, mira, en este caso, por ejemplo, el uranio se está transformando ¿para qué? Para crear bario y crear criptón. Ya no quedó como uranio, mira, ya no quedó como uranio. Entonces, si el uranio se ha transformado para crear algo nuevo, ¿está bien o no? Ya son elementos diferentes. Cuando ocurre eso, eso ya se llama fisión nuclear. Eso se llama ya fenómeno nuclear. En un fenómeno nuclear no es que un elemento se transforme, no, sino el elemento se destruye. El elemento se destruye para crear nuevo elemento. Eso, jóvenes, se llama fisión nuclear. Eso se llama, jóvenes, fenómeno nuclear, ¿no? Y el fenómeno nuclear son de dos casos. Cuando es un átomo grande que se fracciona y el caso de la fusión nuclear. Vamos, segundo caso. Fusión nuclear. Ya está. La llamada fusión nuclear, muchachos, es la unión de átomos livianos, ¿ya? Es la unión de átomos livianos para formar nuevos átomos, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, recuerda, a ver, fisión significa romper un átomo grande para crear un átomo pequeño. A ti no te van a preguntar, esta ecuación no te van a preguntar, solo te van a preguntar, oye, ¿cuándo es fisión y cuándo es fusión? La fisión es cuando es un átomo grande y creas átomos más pequeños. Por ejemplo, ¿cómo me doy cuenta, por ejemplo, que es más grande? Porque mira, él tiene 2,35 de valor. Uno de los dos, 1,44 o 89, mira, son pequeños valores comparados con él. Si son pequeños valores comparados con él, decimos nosotros jóvenes que eso se llama fisión nuclear. Porque la fisión nuclear significa romper un átomo grande para crear átomos más pequeños. En cambio, mira, la fusión es la unión, ojo, es la unión de átomos livianos. Es la unión de átomos livianos para generar otro más pesado. Por ejemplo, mira. A ver, mira por acá, mira, vamos. Por ejemplo, por acá ve el H11. El H11. El H11. El H11. ¿Ah? Genera por acá el NO42. Más 2 veces por acá es 0 más 1. Ya está. Ahí no, mira, escúchame, vamos. Se juntan estos 4 átomos para formar un nuevo átomo. Entonces, mira, tú te das cuenta, por ejemplo, acá este 4 es mayor que cualquiera. No que la suma, porque la suma va a ser igual. Sino este 4 es mayor que 1, que cualquiera de ellos. Mira. Acá, 2,35 es mayor que cualquiera de ellos, siempre es por separado. Entonces, ¿cuándo se llama fisión? Cuando se rompe un átomo grande para crear más pequeño. ¿Cuándo se llama fusión? Cuando se juntan para formar uno más grande. Por ejemplo, la bomba atómica se lleva a cabo por fisión nuclear. Esta es la reacción de una bomba atómica, mira.
En cambio, esta es la reacción de una bomba de hidrógeno. Bomba atómica, bomba de hidrógeno. Bomba atómica, bomba de hidrógeno, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Ya, no te debes olvidar, ¿correcto? ¿Ya? Ten presente esa manera, muchachos. ¿Está bien? Ya, por el caso, vamos. A ver. Vamos, jóvenes, a ver. A la llamada, a ver, propiedad de la materia. La denominada propiedad de la materia. Propiedad de la materia. Ya está, muchachos, vamos. Ya está, ¿eh? La llamada propiedad de la materia. Te comento, mira, veamos. Dice, a ver, vamos. La propiedad de la materia, jóvenes, se clasifica de dos maneras. La propiedad de la materia puede ser propiedades intensivas. Propiedades intensivas. Ya está. A ver, jóvenes, la llamada propiedades intensivas no dependen de la masa. No dependen de la masa. Y no son aditivas. A ver, te voy a demostrar con un ejemplo para que me entiendas, mira. Por ejemplo, muchachos, la llamada temperatura. Escúchame un ratito, mira, vamos. La llamada temperatura. Ya está, vamos. A ver. Por ejemplo, a ver. Tenemos una flaquita, pero bien flaquita ella, bien flaquita. Ya está. ¿Ya? Y por acá una gordita, a ver, bien gordita. Ya. Ya. Ya está. Supongamos que yo tengo una masa de 30 kilogramos, a ver. Yo tengo una masa, por ejemplo, a ver, de 150 kilogramos. Pregunto, ¿cuánto vale la temperatura corporal promedio de una persona? ¿Ya? Si tú colocas un termómetro, le das a medir la temperatura. ¿Cuánto vale la temperatura corporal promedio de una persona? A ver, ¿cuánto vale? ¿32 grados seguro? 28, Carla. Ah, ya tenías en el cementerio ya, Carlita. Ya, vamos a redondearlo a ver cómo dice la mayoría. Sí, tiene razón ahí. Como dice la mayoría, a ver, 37, ¿correcto? ¿Sí? Es más o menos 36,7. Redondeándolo sería 37, ¿de acuerdo? Vamos a redondear a 37, ¿qué te parece? ¿Está bien? Ya. La pregunta es, ¿37 quién sería? ¿La flaquita o la gorda? Por ejemplo, si la flaquita marca el termómetro, marca acá el termómetro, temperatura 37 grados Celsius, a la flaquita, Cuando le colocas a la gorda la temperatura, porque mira, ella pesa 150, ella solo pesa 30 nada más. Ella pesa 150, ella solamente pesa 30 nada más, ¿está bien? Entonces, si ella tiene temperatura 37, ¿la gorda también tendrá 37 o más que 37? A ver, ¿qué me dices? Vale tu opinión, vale tu opinión, a ver. Correcto, Milagros, porque no tiene que ver nada con la masa, muy bien. Correcto, Tracy, no depende de la masa. Correcto, Miriam, no depende de la masa, muy bien. Correcto, Gabriela, muy bien. Correcto, chico, muy bien, ¿ya? No vas a pensar tú que si la flaquita tenía 37 grados Celsius, ¿está bien o no? La masa la gorda 5 veces. Entonces vas a decir, profesor, pero saqué 5 veces, acá tiene que ser por 5. Sería 185, profesor. Oye, si la gorda te dice 185, cuando tú lo colocas en el termómetro, si marcara 185, o sea, esta gorda estaría fundida ya. Su grasa ya sería aceite ya, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Qué significa eso?
que la temperatura no tiene que ver nada con la masa, muchachos. ¿Ya? La temperatura no tiene que ver nada con la masa. ¿Correcto, sí? La masa podrá cambiar, pero la temperatura no. No es de pensar que porque uno es bien flaquito tiene menor temperatura y la gorda tiene que tener mayor temperatura. No. La temperatura es una temperatura promedio. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Correcto, David, se revienta el termómetro muy bien, ¿no? Pero simplemente, muchachos, simplemente jóvenes, simplemente chicos, simplemente, ¿no? La temperatura no va a depender de la masa. Y cuando una propiedad no depende de la masa, ¿no? Se llama justamente, jóvenes, intensiva. ¿Eh? Entonces, por favor, recuerda. ¿Por qué le vas a llamar propiedad intensiva? Porque no va a depender de la masa. Simplemente, sencillamente, porque no va a depender de la masa. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, de esa manera, jóvenes, hablamos sobre las llamadas propiedades intensivas. Ojo, escúchame bien, no depende de la masa, recuérdalo, ¿eh? Por ejemplo, la temperatura, ¿no es cierto? Por ejemplo, alguien me decía hace ratito por ahí el punto de ebullición. El punto de ebullición, te pregunto, ¿a qué temperatura lleva el agua? A 100 grados Celsius. ¿A ver? ¿Para poquita agua o para bastante agua? ¿Para poquita agua o para bastante agua? Correcto, ¿no? Sino que si hay bastante agua, se va a demorar en llegar a 100 grados Celsius, ¿sí o no, jóvenes? Pero el agua va a hervir todavía cuando llegue a 100 grados Celsius. ¿Está bien? Como dice Alison, no importa la cantidad. ¿Correcto, sí? Ya no te debes olvidar, ¿ya? No importa la cantidad, ¿de acuerdo? Entonces, muchachos, decimos nosotros jóvenes, entonces, a ver, por ejemplo, a ver, punto de ebullición. Punto de ebullición. Ya está, ¿eh? Por ejemplo, la densidad. ¿Eh? Por ejemplo, la densidad. Por ejemplo, van de la presión. Por ejemplo, jóvenes, a ver, el color. Son propiedades que no dependen de la masa. Por ejemplo, muchachos, la maleabilidad. La maleabilidad. Te comento que la palabra maleabilidad significa, jóvenes, formar láminas. ¿Ya? La palabra maleabilidad significa formar láminas. ¿De acuerdo? Y eso no depende de la masa. Por ejemplo, el cobre forma láminas. Tengas bastante cobre o poco cobre, no significa que va a dejar de formar láminas. Formará láminas de todas maneras, menor cantidad, pero lo va a hacer. ¿Ya? ¿Qué significa eso, muchachos? Simplemente una propiedad intensiva no depende de la masa, recuerda, ¿no? La maleabilidad es una propiedad intensiva. ¿Por qué? Porque no depende de la masa, ¿no? La ductilidad. Antiguamente llamado ductibilidad. ¿Eh? Ahora llaman solamente ductilidad nada más. ¿Qué significa eso? Formar hilos. ¿Eh? Y el cobre, la plata, el oro forman hilos, ¿sí o no, muchachos? ¿Está bien? No te voy a estudiar, ¿correcto? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre la llamada ductibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, solamente centralízate en la masa nada más, ¿no? Esa propiedad que tú crees, si tú la aumentas de masa, si la aumentas de masa, ¿cambiará la propiedad? Entonces, si cambia la propiedad, sería extensiva. Eso significa que sí depende de la masa, ¿está bien? En cambio, si por A o B, jóvenes, tú le aumentas de masa y no cambia la propiedad, eso se llama propiedad intensiva, ¿no? Por ejemplo, la conductividad es intensiva. Por ejemplo, la porosidad, jóvenes, es intensiva, ¿no? Una materia tiene poros. No porque le parte a la mitad va a dejar de tener poros, ¿sí o no, muchachos? ¿Eh? Correcto, el olor también, ¿no? La porosidad, muy bien. ¿Estamos de acuerdo, sí? Justamente a ellos, jóvenes, se llama propiedad intensiva y a ellos, muchachos, se llama propiedad extensiva, recuerda. Conclusión. ¿Por qué le llama propiedad intensiva? ¿Por qué se llama propiedad intensiva, chicos? A ver, respondan, a ver, porque no depende de la masa que dicen los demás. A ver, ¿también? ¿Está bien? Vamos, porque no depende de la masa. Claro que sí, porque no depende de la masa, ¿sí o no, muchachos? ¿Está bien? Porque no depende de la masa, muy bien, ¿no? ¿Y por qué se llama propiedad extensiva? A ver. ¿Por qué se llama propiedad extensiva? Correcto, Lionel, muy bien, exacto, claro que sí, porque sí depende de la masa, ¿no es cierto? ¿Está bien? Ya está, muchachos, ¿no? Una observación importante para que lo tengas presente por acá, a ver, ya, a ver, una observación importante, muchachos, una observación importante, algo que lo vamos a ver después, pero ya lo vamos adelantando, a ver, ya, a ver, ¿no? Por ejemplo, todo proceso químico
Y propiedad química, o propiedad química, todo proceso químico o propiedad química es intensiva. Porque no depende de la masa, sino depende de su naturaleza nada más. ¿Está bien? Lo que hemos mencionado por ahí, ¿no es cierto? Cualquier reacción química, por ejemplo, cualquiera, ¿no? Cualquiera de ellos, mira, ¿no? Hidrólisis, corrosión, fermentación, cualquiera de ellos, bueno, son netamente intensivas, recuérdalo. Ya ten presente eso, ¿correcto? Sí, muy bien, no te vayas a olvidar, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo entonces? Pregunto yo, a ver. Pregunto yo, ¿cuánto vale la densidad del agua? ¿Alguien se acuerda? A ver, ¿cuánto vale la densidad del agua? Vale 1. Pregunto yo, ¿para poquita agua o para bastante agua? Vuelvo a preguntar, a ver, ¿para poquita agua o para bastante agua? O sea, para poquita agua la densidad, ¿cuánto vale? Vale 1. Y para bastante agua la densidad del agua, ¿cuánto vale? También vale 1. Te pregunto yo, ¿depende de la masa? No depende de la masa. ¿Estamos de acuerdo? No depende de la masa. Es una propiedad intensiva. ¿Ya? Por más que matemáticamente lo veas, yo te comenté eso cuando hicimos lo que tuvieron acá presente en introductorio, ¿no? Te comentaba que la densidad no depende de la masa. La masa podrá cambiar, pero la propiedad no va a cambiar, muchachos. ¿De acuerdo? Es una propiedad intensiva. ¿Estamos de acuerdo? Correcto, Christopher. Es como una ley más o menos. Exacto, ¿ya? ¿Está bien? Correcto, chicos, muy bien. ¿Ya? Eso se llama propiedad intensiva, jóvenes, ¿no? Ya está. Ya. A ver, vamos otra vez, vamos. A ver. Sobre los estados de la materia. Sobre los estados de la materia. Sobre los estados de la materia. Pregunto yo. ¿Cuántos estados tiene la materia, muchachos? ¿Cuántos estados tiene la materia? Profesor, 4 o bueno, ¿Cuánto? 6 creo si no me equivoco, porque se agregan también 2 más con el Bose de Einstein y de Fermi. Muy bien. A ver, a ver. ¿Cuántos estados tiene la materia? A ver. Algunos me dicen 4, algunos me dicen 5. Jonel me dice 6, Lady me dice 6. Si en el examen de admisión de San Marcos te pregunta, porque esas cosas preguntan, ¿no? Dice verdadero o falso. Los estados de la materia son 4. Tú no puedes decir que es verdadero. La materia no tiene 4 estados. ¿Está bien? O te puedes decir, por ejemplo, a ver, los estados de la materia son 3. Tú no puedes decir que es verdadero, porque la materia no tiene 3 estados. ¿Ya? Como alguien decía por ahí, como alguien, por ejemplo, opinaba por ahí, ¿no es cierto?, por micro, son 6 estados de la materia, muchachos. ¿Ya? Son 6 estados de la materia, ¿de acuerdo? ¿Ya? O sea, no es 3 ni es 4, son 6 estados de la materia. ¿Correcto? ¿Ya? A ver, vamos a estudiar uno por uno para entenderlo, ¿correcto? Ya está, vamos. A ver, primero, a ver. Primero, muchachos, vamos a hablar del estado sólido, ¿correcto? A ver, primero que nada vamos a hablar del estado sólido. A ver, primero vamos a hablar del estado sólido, ¿está bien? Ya está. Primero vamos a hablar del estado sólido. Y si vamos a hablar del estado sólido, decimos lo siguiente. Supongamos a ver que tenemos un cubo. A ver, vamos. Ya está. Supongamos a ver que tenemos un cubo. Ya está. Tenemos un cubo, ¿no? Por ejemplo, un cubo, suponiendo que, a ver, es un cubo, bueno, en este caso es un cubo, es un sólido, ¿no es cierto? Las moléculas de ella están demasiado juntas, ¿sí, no, jóvenes? Las moléculas de ella están demasiado juntas. Ahí está. Te comento, jóvenes, que en toda materia existen 2 tipos de fuerzas, la de cohesión y la de repulsión.
La de cohesión y la de repulsión. ¿Correcto? Sí, muy bien, ¿ya? Quien predomina, determina. ¿Estamos de acuerdo? Quien predomina, determina. ¿Vale? Entonces, te comento, mira, a ver. En el estado sólido, muchachos, en el estado sólido, ¿correcto? En el estado sólido, jóvenes, ¿ya? Predomina la llamada fuerza de cohesión. Porque como te estaba diciendo, van a haber dos tipos de fuerzas. Llamada por acá a ver fuerza intermolecular. Se le generaliza como la palabra fuerza intermolecular. ¿Ya? Tiene su forma y tiene su volumen. Ya está. Acá tenemos la fuerza de cohesión y tenemos la fuerza de repulsión. Esta, muchachos, ¿está bien? Te comento, a ver, mira, vamos. ¿Ya? Entonces, jóvenes, si vas a hablar de la fuerza de cohesión y la fuerza de repulsión, muchachos, ¿ya? Si vas a hablar de la fuerza de cohesión y la fuerza de repulsión, jóvenes, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que simplemente, chicos, para que los sólidos estén demasiado juntos, es porque predomina cohesión con repulsión. La fuerza de cohesión son mucho mayores que la fuerza de repulsión. Eso hace que las moléculas estén demasiado juntas, ¿sí o no, jóvenes? ¿Ya? Eso hace que las moléculas estén demasiado juntas. Por lo tanto, muchachos, en un estado sólido, si las moléculas están demasiado juntas, es porque predomina la fuerza de cohesión. Le gana, son mayores a la fuerza de repulsión. Porque si la repulsión ganase, estas moléculas estarían separadas, como ocurre en el estado gaseoso. En el estado gaseoso, muchachos, las moléculas están demasiado separadas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Las moléculas están demasiado separadas. ¿Ya? Entonces, por favor, recuérdalo, vamos. Jóvenes. En un estado sólido, si las moléculas están demasiado juntas, muy pegaditas, muy cercanitas, ¿no es cierto? Es porque predomina la fuerza de cohesión respecto a la fuerza de repulsión. Te pregunto, ¿cómo es la forma de este sólido? Este sólido, de este sólido que está acá, ¿no? Imagínate que le colocas encima de una mesa, lo colocas a ver encima de tu escritorio, etcétera. A ver, ¿cómo sería la forma de él? ¿Variable o definido? ¿Qué me dices tú? A ver, opina, ¿variable o definido? A ver, vamos. Claro que sí, muy bien, muchachos. Tiene que ser definido, ¿sí o no? Si ese cubo tú lo llevas, por ejemplo, jóvenes, ¿no? En tu escritorio sigue siendo un cubo, no se vuelve una esfera, no se vuelve un cilindro, ¿sabes? Correcto, Tracy, sigue teniendo la misma forma, ¿sí o no? Entonces la forma de él tiene que ser definido, ¿sí o no, muchachos? La forma de él tiene que ser definido, correcto, sí, muy bien. Colocamos por acá entonces, la forma tiene que ser definida. Cuando tú hablas de volumen, habla de tamaño. Escúchame bien, cuando tú hablas de volumen, habla de tamaño. ¿Ya? Volumen es tamaño. El tamaño de los sólidos, porque lo colocas encima de tu mesa, de tu escritorio, ¿está bien? Cambiará de tamaño, cambiará de volumen, porque volumen es tamaño. A ver, cambiará de volumen, cambiará de tamaño. ¿Qué me dice? A ver. ¿Cómo? Correcto. Entonces, ¿qué pasaría con su volumen? ¿Es variable o definido? ¿Variable o definido? Claro que sí, muy bien, muchachos, muy bien. Tiene que ser definido, ¿sí o no, jóvenes? ¿Está bien? Tiene que ser definido, correcto, sí, muy bien, vamos. A ver, tiene que ser definido entonces, ¿ya? El volumen de él tiene que ser definido, chicos. Ya está. 2. Estado líquido. 2. Estado líquido. Ya está, muchachos, ¿está bien? 2. Estado líquido. A ver, vamos por acá, mira, vamos. A ver. Colocamos por acá un recipiente. Ya está. Colocamos por acá otro recipiente, míralo. Ya está. Acá. Colocamos por acá, muchachos, a ver, un líquido. Colocamos por acá, muchachos, a ver, un líquido. Ya está, ¿está bien? Ahí nomás, ¿ya? Voy a colocar por acá un líquido, a ver, vamos. Supongamos a ver que tenemos agua por acá. Ya está. Asumiendo, jóvenes, que el agua está en este recipiente, míralo. Asumiendo que tenga el agua en este recipiente, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si todo este líquido que está acá lo llevo al otro recipiente? ¿Eh?
¿qué pasaría si este líquido lo lleva al otro recipiente? ¿Sí o no, muchachos? ¿Ya? ¿Qué pasaría, por ejemplo, a ver si lo lleva al otro recipiente, muchachos? ¿Está bien? ¿Qué tendríamos en ese caso, jóvenes? Vamos. ¿Está bien? ¿Ya? A ver. A ver. Decimos entonces. ¿Ya? A ver. A ver, colocamos por acá, vamos. Como tú verás, por ejemplo, la forma va a cambiar. La forma va a cambiar. Ya está. ¿Eh? Ahí nomás. Tú puedes observar ahí que la forma del recipiente va a cambiar, ¿sí o no, muchachos? Correcto. Tomará la forma del nuevo recipiente, ¿sí o no, jóvenes? Entonces, muchachos, la forma del líquido es variable, ¿sí o no? ¿Ya? La forma de un líquido viene a ser variable, ¿correcto? ¿Sí? Ya ten presente esa manera, ¿de acuerdo? ¿Ya? De esa forma, jóvenes, hablamos nosotros de lo que viene a ser justamente el estado líquido, ¿sí o no? La forma es variable, pero el volumen no. Porque el volumen es la capacidad, el tamaño. Si acá es 1 litro, cuando tú lo colocas acá sigue siendo 1 litro. Y si acá era 1 litro y acá es 1 litro, sigue siendo lo mismo. Y si sigue siendo lo mismo, muchachos, viene a ser simplemente, jóvenes, simplemente decimos, muchachos, que el volumen no varía. Que el volumen va a ser invariable. ¿Eh? Eso es lo que va a ocurrir. Ya está. Colocamos por acá a ver. Ya está. ¿Eh? Simplemente decimos por acá a ver la fuerza intramolecular. Vamos. Intermolecular. Ya está. Por acá su forma y por acá su volumen. Ya está. ¿Eh? Ahora, principalmente son 3 estados, ¿no? También llamado estado de agregación. Sólido, líquido, gaseoso. ¿Eh? Sólido, líquido y gaseoso. ¿No? Él es el sólido, el líquido es el intermedio, el gaseoso es lo contrario, ¿correcto? ¿Sí? El líquido es el intermedio. Si un líquido es intermedio, ¿no es cierto? Por ejemplo, mira, en el estado sólido predomina la fuerza de cohesión. Eso hace que las moléculas estén muy separadas. Vamos a hablar ahorita del estado gaseoso. Eso hace que las moléculas estén muy separadas. Acá están muy juntas. En el estado sólido las moléculas están muy juntas. Están bien juntas están. Porque la de cohesión manda. Cohesión es mayor. Si la fuerza de cohesión es mayor, en el estado sólido las moléculas están muy juntas. ¿Saben? En cambio, en el estado gaseoso están muy separadas. ¿Saben? Pero ellas están equilibradas. Por eso decimos, jóvenes, que en el estado líquido, ¿ya? La fuerza de cohesión, muchachos, son aproximadamente la fuerza de repulsión. Son aproximadamente iguales. Son aproximadamente iguales. ¿Correcto? Sí, muy bien. Ya no te vas a olvidar, ¿de acuerdo? Correcto, ¿no? La de cohesión y repulsión son iguales. ¿Está bien? Entonces decimos, muchachos, que la fuerza de cohesión acá es mayor que la fuerza de repulsión. Pero acá la fuerza de cohesión es tan igual como la fuerza de repulsión. Si la fuerza de cohesión es tan igual como la fuerza de repulsión, ellos serían, jóvenes, simplemente el estado líquido, ¿sí o no, muchachos? Pero ¿cómo es la forma de un líquido? A ver, ¿cómo es la forma? ¿Variable o definido? ¿Qué me dices? ¿Variable o definido? Correcto, muy bien. La forma sería variable, ¿sí o no, muchachos? La forma sería variable. ¿Eh? La forma va a ser variable, muchachos. ¿Y el volumen, cómo sería el volumen? ¿Variable o definido? El volumen. Correcto, muy bien, ¿no? Definido sería, muy bien, muchachos. ¿Eh? El volumen tiene que ser definido. En cambio, un gas, muchachos, en cambio, un gas es todo lo contrario a él. ¿Está bien? ¿Ya? A ver, déjame tomarle foto un ratito porque la misa ha salido, ¿ya? Un toque, a ver. Un segundo, ¿ya? Profesor, disculpe, ¿me escucha? Más o menos, señorita, no se escucha muy bien, pero más o menos. Profesor, ahora, No, se escucha borroso, no se escucha nítido. mejor la escribo, profesor. Sí,
Sí se escucha. Profesor, disculpe, con las fotos se va a subir a lo que sería el material de la semana 1, ¿verdad? Hijito, yo no sé eso. Eso pregúntale a la Miss, hijito, ¿ya? Yo no soy el que subo la foto. Nada. Ustedes ya saben eso, ya. Yo solo le voy a tomar foto porque la Miss no está y se lo voy a mandar a la Miss. Ahí está, ya ella te dijo, ¿eh? Génesis te dijo, la Miss es la que sube, hijito. Yo la verdad no sé cómo lo suben. Se sube a la semana 3. Eso por favor coordine con la Miss, ¿ya? Sino que justo ha salido la Miss. A ver, un ratito le voy a tomar la foto, ¿ya? Pues tengo que borrar la pizarra porque la Miss ha salido un ratito, ¿ya? Fiorelita de mi corazón, eso pregúntale a la Miss, ¿ya? Ya, vamos chicos.
Vamos, chicos, a ver. 3, estado gaseoso, ¿ya? Vamos, muchachos, vamos, chicos, vamos. Ya, ¿qué pasaría, por ejemplo, a ver si tienes un globo y dentro de ella le colocas un gas? A ver, ¿qué pasaría, chicos? Tienes un globo y dentro de ella le colocas un gas. ¿Está bien o no? ¿Está bien? Primero la primera. Yo lo puedo jalar de esta manera, ¿sí o no? Lo puedo jalar por acá, o de repente por acá, o de repente por allá, lo puedo jalar. Pero de repente va a haber un momento, jóvenes, que va a quedar de esta forma. Mira, vamos. Se puede formar de esa manera, ¿sí o no, muchachos? ¿Está bien? Porque tú sabes que el globo se puede formar, ¿sí o no, chicos? Ya está. Mi pregunta es, si el globo se puede formar, muchachos, a ver, ¿qué podríamos decir de la forma de un gas? ¿Es variable o definido? A ver, ¿qué me dice? A ver, opina, a ver, vamos, chicos, tú puedes, a ver, tú eres bueno, a ver, tú eres bueno, vamos. Vamos, chicos, vamos a ver, ¿cómo sería la forma? ¿Variable o definido? Y te pregunto, ¿quién predomina ahí? ¿La fuerza de cohesión o la fuerza de repulsión? A ver, ¿qué me dices? Claro, Jonel, muy bien, muy bien, muy bien. Correcto, chicos, muy bien. Correcto, Christopher, Stephanie también, muy bien, ¿no? Bueno, todos los demás también, de verdad. Muy bien, chicos, claro que sí, ¿no? Pero mira la fuerza de repulsión, muy bien. Ya, entonces vamos a ver. Colocamos por acá, a ver, vamos. Colocamos por acá, a ver, y decimos lo siguiente, ¿ah? Un toque, mira un toque por acá, mira, vamos. Ya está. A ver. Ya está. Ahí no, ¿está bien? A ver. Colocamos por acá entonces, muchachos, la llamada fuerza intermolecular. 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 Por acá su forma y por acá su volumen. ¿Está bien? Muy bien. ¿Correcto? Entonces colocamos por acá la fuerza de cohesión, colocamos por acá la fuerza de repulsión. Ya está. A ver, como tú me decías, por ejemplo, la que predomina la fuerza de repulsión, ¿sí o no, chicos? ¿Ya? La fuerza de repulsión respecto a la fuerza de cohesión. La de cohesión es menor, la repulsión es mayor, recuerda. La repulsión es mucho, mucho mayor, a ver, que la fuerza de cohesión, ¿sí o no, muchachos? ¿Cómo era su forma? Su forma era variable, ¿sí o no, jóvenes? La forma era variable. La forma era variable, ¿sí o no, muchachos? ¿Está bien? ¿Y cómo sería su volumen? A ver. Correcto, Tracy, muy bien, Tracy, muy bien. Pero Tracy, tienes que decirlo para todos, pues, no para ti solita nomás. No para mí solito. A ver. Ahora sí, Tracy, muy bien. Exacto, lo que dice Tracy tiene toda la razón, ¿de acuerdo? Su volumen tiene que ser variable, como dice ella, se puede comprimir, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Y justamente, jóvenes, no sé si recuerdan esa manifestación que se hace sobre los gases, ¿no? Ocupan todo el espacio del recipiente que lo contiene. Yo puedo tener 1 gramo de gas, lo puedo colocar en una bolsita muy pequeña o lo puedo colocar en una bolsa muy grande también, ¿está bien? Ese gramo de gas lo puedo colocar en una bolsita pequeña o también le puedo colocar en una bolsa muy grande. Justamente, ¿por qué? Porque el bendito gas, jóvenes, ocupa todo el espacio del recipiente que lo contiene. ¿Eso qué hace? Que el volumen del gas sea variable. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso hace que el volumen del gas sea variable. ¿Correcto? Sí, muy bien. ¿Ya? No te vayas a olvidar, ¿ya? El volumen del gas tiene que ser variable. Ya está. ¿Está bien? Ten presente eso, ¿ya? De esa manera sería. A ver, cuarto. El estado plasmático, vamos. Cuarto. El estado plasmático. Ya está. ¿Ya? El llamado estado plasmático. Mira, hemos hablado del estado sólido, del estado líquido, del estado gaseoso y ahora viene el cuarto, el estado plasmático. ¿Está bien? El cuarto estado, jóvenes, se llama estado plasmático, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? ¿Estamos presentes ahí? ¿Ya? Entonces veamos. El estado plasmático, muchachos, ¿no? Es un estado
Es un estado formado por gases ionizantes. Por gases ionizantes. Ya está, ¿ya? A elevadas temperaturas. A elevadas temperaturas. ¿Eh? A elevadas temperaturas. Mayores a 20.000 grados Celsius. ¿Eh? Encontrándose generalmente en el espacio. Generalmente en el espacio. Ya está, ¿ya? Encontrándose generalmente en el espacio. ¿Está bien? Ya. Encontrándose generalmente en el espacio, ¿de acuerdo? Como las estrellas. ¿No? Las estrellas. Como las estrellas, ¿cómo? Los cometas. ¿Ahí? En la Tierra, rara vez. En la Tierra, rara vez. Como los volcanes. La explosión atómica de una bomba atómica, por ejemplo. Coma, etcétera. ¿Ahí? Ya está, muchachos, muy bien, vamos. A ver. Bueno, realmente en la Tierra muy rara vez se da. ¿Está bien? Realmente aquí en la Tierra rara vez se da. Más se da en el espacio. ¿Ya? Aquí en la Tierra rara vez se da. Más se va a dar en el espacio. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Pero ten presente, muchachos. Hablar, jóvenes, del llamado estado plasmático es hablar de un estado que más se da en el espacio. Mira, tú sabes muy bien que la Tierra, nuestro planeta, comparado con el espacio, es una nada, ¿sí o no, muchachos? ¿Ya? Y en el espacio abunda bastante la llamada zona plasmática, ¿correcto? ¿Sí? Ten presente eso, ¿de acuerdo? Ya no te debes olvidar, ¿correcto? Ya por de caso. Entonces, de esa manera, jóvenes, hablamos sobre lo que viene a ser, muchachos, la explosión atómica, no te debes olvidar, ¿correcto? Ya está. A ver, 5. Ya está, a ver. Sistema condensado de Bose-Einstein, a ver, vamos. A ver. Sistema condensado de Bose-Einstein. De Bose-Einstein. ¿Está bien? A ver. Ya está, ¿está bien? Formado por partículas bosónicas. Formado por partículas bosónicas. ¿Ya? Formado por partículas bosónicas que se emplea en la medicina. En la medicina. Coma, la biología. Y las computadoras cuánticas. Y las computadoras cuánticas. Por ejemplo, cuando la llamada computadora cuántica, muchachos, ¿no? Son súper veloces. Se le dice de esa manera porque son súper veloces, ¿correcto? ¿Sí? Ya, por el caso, ¿no? Entonces recuerden, muchachos,
el sistema condensado de Bose-Einstein, muchachos, es un estado muy especial, ¿no? Creado con el objetivo, jóvenes, de estudiarlo bastante en la medicina, pero hay un detalle por ahí. El detalle, muchachos, es que justamente el sistema condensado de Bose-Einstein, muchachos, ¿ya? Se emplea bastante, jóvenes, por ejemplo, en la medicina para tratar de curar cualquier tipo de enfermedad. Se afirma y se dice que está a temperaturas bien bajas, ¿no? El condensado de Bose-Einstein está a temperaturas muy bajas. No es, por ejemplo, como el estado plasmático, ¿no? Son gases ionizantes, son gases con cargas eléctricas, ¿no? Se le llama gas ionizante, ¿por qué? Porque tiene cargas eléctricas, producto de la elevada temperatura. Cuando tú le elevas la temperatura y le sigues elevando la temperatura, va a haber un momento que el átomo se vuelve un ion. Y eso es lo que ocurre acá. Como están muy elevadas temperaturas, entonces el estado plasmático es como el gas que tú conoces, pero con cargas eléctricas. ¿Producto de qué? De que está a una temperatura demasiado elevada, ¿de acuerdo? En cambio, el sistema condensado de Bose-Einstein está a temperaturas muy bajas. Más que nada son experimentales. Se afirma y se dice, muchachos, que cuando un cuerpo orgánico, cualquier tipo de cuerpo, tú le vas bajando la temperatura, su molécula, sus átomos y todo lo que lo conforma se están dejando de mover. Cuando se va sacando al cero absoluto, por ejemplo, muchachos, dice de que cualquier molécula, cualquier célula o molécula maligna, tú lo puedes sacar para reemplazarlo por una benigna. Por eso los científicos dicen que si por A o B dominan ese estado, si el hombre domina ese estado de la materia, el quinto estado de la materia, ¿no? Si no domina, aunque es realmente muy peligroso, ¿no? Realmente el ser humano no se va a morir por enfermedad, sino más bien por vejez. Simplemente por vejez. Pero no por enfermedad, sino por vejez. ¿De acuerdo? ¿Ya? O sea, se va a morir de viejo, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero no por enfermedad. Pero realmente, muchachos, que domine eso es un poco difícil, porque las industrias farmacéuticas no le conviene, tú sabes eso, ¿no? Tienes alguna enfermedad, vas y compras un calmante y te cuesta 1 sol, 2 soles, 3 soles. Y no vas a comprar solo uno, vas a comprar 3 o 4 o 5, son los muchachos. Eso es lo que quieren las industrias farmacéuticas, ¿no? No se engañan de esa manera, vendiendo unos calmantes, son los muchachos, ¿no? Por eso, jóvenes, esperemos que el hombre no sea tan malo, ¿no? Y realmente domine este estado y pues se cure todo tipo de enfermedad, muchachos. Bueno, eso es lo que dicen los científicos, ¿no? Esperemos que se haga realidad, jóvenes, ¿de acuerdo? ¿Ya? Esto viene a ser, ¿de acuerdo? No te vayas a olvidar, ¿ya? Temperaturas muy bajas. Pero como es muy peligroso, jóvenes, ahí nace el sexto estado de la materia. Y lo consideran estado de la materia, ¿por qué? Porque ha ganado premio Nobel. Por ejemplo, el sexto estado de la materia, muchachos, ¿ya? Se llama el estado fermiónico. El estado fermiónico. Ya está. El estado fermiónico. Ya, te comento, mira, ve. El estado fermiónico, muchachos, el estado fermiónico, jóvenes, es un estado intermedio. Es intermedio entre el sólido y el condensado de Bose-Einstein. ¿Por qué? Porque este es muy peligroso. Tiene que ser cercano al cero absoluto, ¿no? Y el cero absoluto es cuando la molécula se deja de mover. O sea, es una temperatura bien baja. Como Celsius sería bien negativa, ¿no? Como alguien decía por ahí, menos 273, ¿no? Como decía, por ejemplo, ahí Piero, ¿no? Esa es la temperatura justamente del cero absoluto, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Entonces, el estado fermiónico, jóvenes, formado por partículas fermiónicas. Por partículas fermiónicas. Formado por partículas fermiónicas. Ya está. ¿Ya? Formado por partículas fermiónicas como un estado intermedio, ojo, como un estado intermedio entre un sólido y condensado de Bose-Einstein. Condensado de Bose-Einstein. Ya está. ¿Ya? Como un estado entre el condensado de Bose-Einstein y el estado sólido, ¿correcto? Porque como te decía, es muy peligroso, es muy baja la temperatura. El sólido está mucho más arriba, si uno está. En el intermedio sería ella, ¿ya? Empleándose por eso en la medicina, ojo, la biología
coma, superconductores, coma, etcétera. De esa manera sería, ¿ya? De esa forma sería, muchachos, correcto, si no te debes olvidar, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esa manera, jóvenes, hablamos nosotros, lo que viene a ser justamente, chicos, lo que viene a ser, jóvenes, justamente el llamado estado fermiónico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, jóvenes, los llamados superconductores, ¿no? Se emplean en los trenes bala, ¿no? Bueno, en el Perú no hay tren bala, tú lo sabes. En el Perú tú sabes que no hay tren bala, ¿no? Pero hay tren bala en Japón, ¿no? Hay tren bala en Europa. Hay tren bala, sobre todo en China, ¿sí o no, muchachos? ¿No? Tú sabes que los trenes bala de Japón, de China, están encima de 400 kilómetros por hora, ¿sí o no, muchachos? ¿No? Se afirma y se dice, jóvenes, que en China, por ejemplo, se estaban ya iban a inaugurar un tren bala que recorra 600 kilómetros en una hora. Imagínate, 600 kilómetros en una hora, muchachos. Es más o menos como ir de acá a Trujillo y llegar más o menos en 1 hora y cuarto, ¿no? Con 1 hora, 15 minutos suficiente para llegar de acá hasta Trujillo, imagínate, ¿no? Te vas de acá a Cusco, en 1 hora y media más o menos llegas a Cusco, mira, ¿no? 1 hora y media, 1 hora 45 minutos nada más. Los trenes bala van de esa manera, muchachos. ¿Está bien? ¿Te das cuenta? ¿No? Pero bueno, algún día, jóvenes, llegará por acá, ¿no es cierto? Algún día esperemos que llegue por allá, ¿no? Para acá, ¿no? No, en avión se demora, Sebastián, 50 minutos, ¿ah? De acá a Cusco, ¿no? Se demora 50 minutos más o menos. Es más rápido porque es más directo. Sí, no, Milagro tiene razón. Tiene razón, Milagritos. Creo que para nuestros nietos, para mí ya será, conmigo será mi bisnieto ya, pues, ¿sí o no? A ver, muy bien. Ya está, de esa manera sería, ¿correcto? ¿Sí? A ver, vamos, a ver. A ver, ¿cómo sería ver para los cambios de estado, muchachos? Vamos. Cambio de estado. Ya está. ¿Ya? ¿Cómo sería, muchachos, ver para los cambios de estado? Jóvenes, cuando tú hablas de la materia, sobre los estados de la materia, normalmente solamente habla de 3. El estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. También muchos lo llaman estado de agregación. Ya está. Colocamos por acá, el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. ¿Está bien? Muy bien. A ver, ¿cómo sería, por ejemplo, cuando un sólido pasa al estado líquido? A ver, ¿cómo sería eso? ¿Ah? Cuando un líquido pasa al estado gaseoso, a ver, ¿cómo sería eso? O cuando un líquido pasa al estado sólido, a cuando un gas pasa al estado gaseoso. Y hay un cambio de estado que pasa directamente, ¿sí, muchachos? De sólido directamente a gas, así. O de gas directamente a sólido. Empezamos a ver. Por ejemplo, un cubo de hielo sólido lo dejas en la intemperie. Al cabo de algunos minutos u horas se derrite, ¿sí, muchachos? Porque de sólido pasa a líquido. ¿Cómo se llama ese cambio de estado? Claro que sí, se llama la fusión, ¿sí, muchachos? Simplemente llámale ella la fusión. La fusión. ¿Eh? De igual manera, por ejemplo, cuando tienes un líquido y lo pasas al estado gaseoso, ¿no? Por ejemplo, haces hervir el agua, ¿sí o no, muchachos? Forma la llamada vaporización, ¿de acuerdo? Sí, muy bien, vamos. Forma la llamada vaporización. ¿Está bien? Muy bien. Cuando un líquido pasa al estado sólido, por ejemplo, todavía no nos deja el sol y siente bastante calor y colocas agüita en la nevera, al cabo de algunos minutos se vuelve sólido, ¿sí, muchachos? ¿Cómo le vemos el cambio de estado? Claro que sí. Correcto, solidificación. Solidificación. ¿No? O por ejemplo, cuando tienes un gas y lo quieres llevar al estado líquido. Por ejemplo, tú sabías que los balones de gas, no sé si, yo creo que todavía usamos balones de gas. Tú sabías que en ese balón de gas realmente no hay gas, sino más bien hay un líquido. ¿Y qué es lo que pasa? Que ese gas tú lo llevas al estado líquido para transportarlo. De ahí nace la palabra GLP, ¿no? GLP. ¿Qué significa la palabra GLP? Gas licuado de petróleo. Gas licuado de petróleo. ¿Qué significa eso?
Gas licuado significa que tú ese gas lo vas a licuar para llevar al estado líquido, mira. De ahí nace la palabra la licuación. De ahí nace la palabra, la licuación. ¿Está bien? Entonces, jóvenes, el cambio de estado de gas a líquido se llama la licuación. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Correcto, correcto. Muy bien, Jorge, muy bien. ¿No? También se puede llamar, como dice Tracy, también se puede llamar condensación, ¿no? También le puede llamar condensación, pero su nombre más conocido sería licuación. Ya está, ¿no? Por ejemplo, el vapor de agua, su estado físico se llama estado gaseoso. Cuando, por ejemplo, entonces se refiere el agua, lo que sale es el vapor de agua, ¿sí o no, muchachos? Y eso se junta con el aire, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque dicho vapor de agua se vuelve estado gaseoso, ¿sí o no, chicos? Entonces, el vapor de agua es más o menos como el gas, que es como un gas, ¿no? Es como un gas, ¿de acuerdo? Solamente que cuando hablamos de los vapores, ¿no? Como el agua, el alcohol, ¿no es cierto? Tú lo vuelves al estado líquido, eso se llama condensación, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando el agua se condensa, el alcohol se condensa, la gasolina se condensa, el petróleo se condensa, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ah? La benzina se condensa, ¿de acuerdo? Pero como te vuelvo a repetir, mayormente hablamos solamente de la licuación. ¿Qué significa la palabra licuación? Es cuando un gas pasa al estado líquido, por ejemplo. ¿De acuerdo? Justamente, jóvenes, a ello llamarle licuación. ¿De acuerdo? No te debes olvidar. ¿Está bien o no? Profesor, una pregunta. ¿Escuchaste? No, Es que no se entiende. Yo le he dicho por eso que escriban. Pues. No se les entiende. voy a decirle que escriban nada más. Y le voy a quitar. Chicos, escriban a ver, escriban, porque no se entiende, ¿verdad? Cuando preguntan. Dime, pregúntame, Piero, pregúntame. Ya. Ya, creo que no hay pregunta. ¿Cómo se lleva a cabo la licuación? ¿Qué proceso tiene? ¿A qué te refieres, Piero? No entiendo tu pregunta, ¿verdad? Te estoy diciendo que la licuación se lleva a cabo de gas a líquido, de gas a líquido. Ahí está. No te entiendo de verdad la pregunta. ¿Con qué tipo de maquinaria o cómo se produce en la naturaleza? No tiene nada que ver con el tema. No. Ya. Dice, jamás te van a preguntar en examen, ni la UNI preguntan eso. No, pero déjalo. Pablo, un ejemplo de licuación. Te acabo de poner el ejemplo de gas licuado IPT. Te he explicado el balón de gas, te he dicho el balón de gas, ¿no? El gas que tenemos en casa es un ejemplo de licuación. Para cambio he estado colocando un ejemplo de licuación. Pablo, no me has escuchado cuando estaba hablando, ¿ya ves? ¿El proceso será de gas a líquido? Acá está, eso pues. Licuación, eso es lo que está hablando de gas a Un líquido. ejemplo de sistema condensado, por favor. A ver. ¿Quién fue? Alison. No, un ejemplo de sistema condensado para. Ya, a ver, Alison. Te comenté y te hablé sobre los trenes eléctricos, los campos magnéticos de levigación, son los ejemplos que ponemos nosotros. ¿Está bien? Dice, profesor, ¿podría ser una retroalimentación del estado plasmático? Me estoy perdiendo. Y otra pregunta. ¿Y en GNV es igual, profe? Claro que sí, Jeremy, es igualito. Es igualito, Jeremy, ¿ya? Alison, pregúntame ahora otra vez, ¿qué es lo que quieres que me... Pregúntame. Ahí entendiste ya, muy bien. Nasha dice si podría ser una pequeña retroalimentación del Sí, estado sí. Te quedó falta, si no quieres justo. Alison, acá está, mamita. Ah, ya lo borré. Acá está. Computadoras cuánticas, ahí está. Chicos, ¿alguna pregunta más, por favor? Ya. Hay que continuar.
Gracias, Iris, gracias. Sigamos. Ya, vamos entonces, vamos. A ver, hay algunos sólidos que no pasan el estado líquido. Por ejemplo, no sé si usted escuchó hablar del hielo seco, de la naftalina, del alcanfor. El hielo seco, a ver, es un sólido como el hielo que tú conoces, el hielo común, pero más blanquecino. Que cuando tú lo sacas a la intemperie, ese hielo seco no pasa al estado líquido, sino directamente se va al estado gaseoso. Por ejemplo, no sé si han visto esos señores que en carretilla venden helado de Onofrio. Para que ellos conserven su helado, ¿no es cierto? Simplemente, muchachos, emplean el hielo seco. ¿Te das cuenta? Porque imagínate ver que esos señores que venden su helado de Onofrio van a cualquier lugar, o sea, a cualquier parte a vender su helado, son los jóvenes. Si, por ejemplo, pensáramos que esa cajuela del señor que vende su helado es como una refrigeradora, se lo roban, muchachos. ¿No? Van a un lugar un poquito extraño, se lo van a robar. Porque ¿cuánto cuesta una refrigeradora? Tú sabes eso. Pues que, sin embargo, el heladero lleva en una carretilla, en una cajuela normal, ¿no? Algo de latón ahí nomás que no cuesta ni 20 soles, 50 soles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dentro de ella coloca los helados y para que no se derrita, le agrega hielo seco. El hielo seco viene a ser el CO2, dióxido de carbono en estado sólido, que no va al estado líquido, sino directamente al estado gaseoso. ¿Está bien? Por ejemplo, decimos nosotros, el hielo seco se sublima, que va directamente al sólido gas. ¿No? El hielo seco. El alcanfor, la naftalina, unas bolitas blancas que se emplean para debilitar las polillas, por ejemplo, para conservar las prendas de vestir, los ternos, ¿no? Los vestidos, por ejemplo, de noche, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, justamente para ello sirve la llamada naftalina, ¿de acuerdo? Ese cambio de sólido a gaseoso se llama simplemente, muchachos, sublimación. Se llama la sublimación. ¿Está bien? Pero sin embargo, por ejemplo, hay algunos gases como el yodo. A ver, cuando el yodo gaseoso pasa a una zona fría, muchachos, de gas pasa directamente a sólido. ¿Está bien? Justamente eso se llama la deposición. Justamente ello se denomina la deposición. ¿No? Te comentaba sobre el yodo gaseoso, ¿no? En las grandes montañas, por ejemplo, ¿no? En las grandes montañas las nubes, cuando chocan una zona fría, comienzan a precipitar en forma de escarcha. ¿Las nubes qué cosas son? Son vapores, son gases. En otras palabras, son gases que por pasar por una zona fría comienzan a escarchar, ¿no? Caen hacia la superficie de la Tierra en forma de escarcha, que son hielitos sólidos, ¿no? De gas pasa directamente a sólido, ¿no? ¿Cómo se llama ello? Ello se llama la deposición, ¿de acuerdo? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre lo llamado cambio de estado, ¿de acuerdo? Antiguamente llamado así, ¿ya? Antiguamente le llamaron sublimación inversa. Carlito de mi corazón, ya no le llaman sublimación inversa. Ya Carol, ya Angie, ya no le llaman así ya. Ahora se llama deposición. Hace menos 20 años ha cambiado de nombre ya ¿no? Pero seguimos, sí, te doy la razón porque muchos le siguen llamando sublimación inversa, pero está mal eso, ¿ya? Ya Angie, muy bien Alexa, correcto. Casi me tumbas. No, directamente a gas, pasa directamente a gas, no hay este periodo líquido. Ah, Ambra, Aram, muy bien. Ya está. Ya, ninguna pregunta, jóvenes, para comenzar a resolver la separata, la ficha, la guía. ¿No tienen alguna pregunta? Sino que me están preguntando con cosas que recién iba a hacer. Hace un ratito me preguntaron sobre el vapor. Yo recién hablo acá del vapor, mira. Sí, no te preocupes, María José. Ahí está la misma. A mí le van a tomar foto, ¿ya? No te preocupes por eso a mí. Ya, María José, no te preocupes, ¿ya? Majo, ¿no? Claro, Amran, está bien. No hay ningún problema. Claro, Tracy. O sea, realmente lo mismo no es, pero podemos decir lo que sí. Es como tú, por ejemplo, a Carlos le llamas Coqui, ¿no? Pero su nombre correcto es Carlos, ¿no? Algunos no quieren que le llames Coqui.
Igualito, ¿no? El vapor quiere que le llame a vapor, no quiere que le llame a gas, por ejemplo. Pero es lo mismo, es lo mismo. Químicamente lo mismo. Gas o vapor, ¿de acuerdo? No hay otra forma, Tracy. Gas o vapor nada más. ¿Alguna pregunta, chicos, para continuar con la práctica? Muy bien, Fabiana, gracias. Gracias, chica, gracias. ¿Todo claro? Muy bien. ¿No tiene ninguna pregunta más? Ahora sí, cuando estoy exponiendo la clase, me estaba escribiendo alguna cosita que recién les iba a explicar. Por eso que no vais a pensar que no he querido responderte, sino recién lo voy a explicar. Ahora, chicos, por favor, de repente a algunos se le va el internet, ¿no? De repente a algunos se le va el internet por obvios motivos, ¿no? De repente por ahí se fueron al baño, ¿no? De repente su perrito se cayó, se fue un ratito a recoger, etcétera. Se demoró 5 minutos, yo ya pasé, ¿no? Entonces, simplemente retroceder un poquito ya es, ¿no? Mira, ve, si vamos a pensar de que cada alumno, que por algún descuido en general, no necesariamente, ¿no? Por algún descuido en general, muchachos, tengo que retroceder la clase, de verdad no terminaríamos la clase. Justamente por ese motivo es que se graban las clases, ¿ya? Cualquier cosita tú lo puedes volver a ver en la clase grabada. Tú sabes muy bien que las clases son grabadas y tú lo puedes volver a ver, no hay problema, ¿de acuerdo? ¿Ya? Correcto, David, muy bien, exacto lo que tú has dicho. Muy bien, muy bien. Claro que sí, José Luis, todo está en el campus, ¿ya? No te preocupes, José Luis, todo está en el campus, ya. Vamos con la pregunta número 1, nos gana el tiempo, ¿ah? Vamos. Pregunta número 1, muchachos, vamos. A ver, ¿qué clave marcaste en la 1? A ver. ¿Qué clave marcaste en la número 1? Cachimbo sale, muy bien, márcame más clave, más respuestas, a ver. Ustedes son bastantes, chicos, a ver, marquen más respuestas, a ver, jóvenes, vamos. La C de Cachimbo, muy bien. Vamos a ver, vamos, chicos, la C de Cachimbo. A ver, me dice, a ver, vamos. A ver. A ver, ¿cuál es fenómeno físico, fenómeno químico, fenómeno... fenómeno físico, fenómeno químico. A ver, vamos. La transformación es más común, ya está. Señalen la correspondencia correcta. A ver, 1. A ver, 1 es fotólisis. Eso viene a ser químico. ¿Está bien? Eso sí viene a ser químico. Sería 1 con B. 2. Destilación. Eso sí es físico. Lo pusimos de ejemplo, ¿ah? Físico. Sería con A. 3. Tostación, algo así como una combustión. La tostación es como una combustión. Sería químico. Sería con B. 4. Filtración. La filtración es un proceso de separación. Todo proceso de separación es físico. Lo hicimos de ejemplo también la filtración, físico. Ya está. A ver. Cachimbo sale muy bien. Cachimbo sale, vamos. Pregunta número 2. Pregunta número 2. Ya, vamos con la 2 a ver. ¿Quién me marcaste la 2? Vamos, Tracy, vamos, Carol, vamos, Ana, vamos, Gabriel, vamos, Uli. Yo confío en ustedes, a ver. Yo confío en ustedes pueden, a ver. Cachimbo sale también. Aarón también Cachimbo. Aldo Cachimbo, Aarón Cachimbo. David, Jennifer, Tracy, Jorge también Cachimbo. Stephanie también, muy bien. Stephanie, Luz también, muy bien. Ashley, muy bien. Carol, muy bien. De Cachimbo, muy bien, Juana, vamos. Ya, lo hacemos a ver. A ver. La potasia cáustica es una mezcla homogénea de agua líquida y con hidróxido de potasio. Ya, a ver. La potasia es una mezcla de agua y KOH. Cada uno es una sustancia compuesta. A ver, vamos. 1.
Me están hablando de la mezcla, ojo, me están hablando de la mezcla. 1. ¿Le corresponde una fórmula química? No. Si es una mezcla, no. Una mezcla tiene componentes, no tiene fórmula química. La fórmula química solo es para una sustancia y una mezcla no es una sustancia. Por eso lo 1 sería falso. 2. Usando microscopio se diferencia agua y KOH. No. Porque, jóvenes, si es una mezcla homogénea, ahí dice mezcla homogénea, recuerden que en una mezcla homogénea no se puede ver a los componentes. Si es una mezcla homogénea, pareciese una sola sustancia, pero no. ¿Está bien? No. ¿Está bien? Sería falso entonces. No es una sustancia. No se puede ver a los componentes. ¿Está bien? ¿Ah? 3. Los componentes se separan por procesos físicos. Claro, porque esto es una mezcla. Toda mezcla es físico nada más. Verdadero sería. Ya está. ¿Qué salía a ver? Pero está marcado la C. ¿Sabes por qué ha marcado la C? Tú te dice las que son incorrectas. La incorrecta sería 1 y 2. Está marcada la correcta, seguro. Está marcada la correcta. Por eso sale dado. En la 2 sale dado. ¿Está bien? Ya, vamos a ver. ¿Qué marcaste en la número 3? A ver. ¿Qué marcaste en la número 3? ¿Ya ves? Anran dice cachimbo. 3 dice cachimbo. Él ya sabe. Él ya sabe. Él no sabe. Ah. 13 cachimbos, el cachimbo también. Ah, tan de suerte los cachimbos. Te está llamando San Marcos. Te está diciendo cachimbo ya San Marcos, ¿ah? Te está llamando San Marcos, te está llamando San Marcos. Cachimbo te está diciendo, cachimbo, ven a mí, te está diciendo. A ver, vamos. Claro que sí, Luz. Claro que sí. Eso es bonito, Luz. Ya está, vamos. La 3 me dice, vamos a ver. A ver. El laboratorio de química se dispone de los siguientes reactivos químicos. Ya, correcto. La pregunta es, indique la cantidad de reactivos como sustancia pura. A ver, sustancia. Allá. Sustancia simple y sustancia compuesta, dice. ¿Quiénes son sustancia simple y sustancia compuesta? A ver, vamos. Primero, a ver. Magnesio. Magnesio es sustancia simple. ¿Qué más? Yodo molecular también, sustancia simple. ¿Qué más? Ácido clorhídrico, ah, no, cuidado, es una mezcla. HCl más agua, dice. No, 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 no. No es sustancia. Ojo, el ácido clorhídrico que está ahí, dice HCl más agua, entonces no es una sustancia, es una mezcla. Cloruro de calcio sí, es un compuesto, mira. Él sí, es un compuesto. Peróxido de hidrógeno, H2O2 también, es un compuesto. Soda cáustica no, porque dice NaOH más agua. Si es NaOH más agua es una mezcla, no es un compuesto, no puede ser eso. Sulfato cúprico sí. Indica la cantidad de reactivos como sustancia pura, que son 2, y sustancia compuesta, que son 3. 2 y 3 sería. ¿Cuál es la clave? Cachimbo. Muy bien, muchachos, muy bien. Vamos. Pregunta número 4. Pregunta número 4. ¿La BB ya sale? Muy bien, chicos, a ver.
Correcto, muy bien. Vamos a ver. En el laboratorio de química se dispone de sólido blanco denominado óxido sódico. Este fácilmente se combina con agua líquida y se produce hidróxido sódico. Considerando la información anterior, señala la expresión correcta. A ver, ¿la formación de hidróxido sódico es un fenómeno físico? No. Si está formando nueva sustancia, es un fenómeno... si está formando una sustancia ya sería un fenómeno químico, no es un fenómeno físico. La A sería falso. B. Recuerda que toda neutralización es un fenómeno químico. Produce nueva sustancia, genera nueva sustancia. ¿Está bien? Ya está. Entonces sería, jóvenes, sería verdadero. Neutralización produce nueva sustancia. C. Los compuestos sólidos son binarios. No, porque mira, ve, NaOH. Sodio, oxígeno y hidrógeno son 3. No sería binario, sino ternario. Falso. Mira la D. En la combinación el agua mantiene su composición química. No. Si va a haber combinación, tiene que cambiar su composición. Falso sería. Entonces la única clave sería la B de Bella, muchachos. Sale la B de Bella. ¿Acuerdo? Sí, muy bien, ¿ya? Sale la B de Bella, muy bien. Ya. Bueno, Tracy, voy a tener que dejarle porque ustedes tienen clase, creo yo tengo clases ahorita, ¿ya? Voy a tener que bajar, ¿ya? Ya nos vemos, continuamos el martes, el miércoles que tenemos clase, algo así, ¿ya? Ya, nos vemos, chicos, nos vemos muy bien, les dejo, jóvenes, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por escucharme, gracias. Ah, si me pongo así no salgo tanto.